El objetivo de este manual es que ustedes citen correctamente. Yo ya les había dicho que dentro de las políticas del curso se incluye el hecho de que no podemos tener infracciones contra los derechos de autor. Hay una gran cantidad de películas que ustedes pueden ver para hablar acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el plagio es un delito, no hay otra forma de visualizarlo, lo podemos decir de muchas maneras, pero fíjense que en mi experiencia, durante esta cuarentena se hizo más común el hecho de robar información. Es decir, a ustedes les pedían, investiga en qué consiste el estilo barroco. Entonces iban a internet, sacaban la información, la pegaban en una diapositiva y al final ponían el enlace, ¿no? De dónde lo sacaron. Bueno, eso no es citar. Eso realmente es un plagio y algunas personas como que le tienen miedo a la palabra plagio porque suena muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo un ejemplo que me gusta poner es que cuando ustedes estaban en talleres y de repente cada quien estaba en su respirador y alguien llegaba y te visitaba y te decía, ¿qué estás haciendo? Ah, no, pues mira, estoy pensando organizar este espacio, que es un espacio social, y luego hacer un espacio íntimo que esté articulado por un jardín. Y pues ustedes platicaron eso, ¿no? Con mucha confianza. Y de repente cuando llega el maestro y estaba revisando, pues oyen que su compañero dice, ah, pues mire, se me ocurrió hacer una zona social, aquí un jardín y luego acá la zona privada. Entonces ustedes van a voltear y van a decir, oye, eso que está diciendo él es la idea que yo propuse, ¿no? Entonces van, se asoman, ven el plano y está igualito, ¿no? Eso es un robo. Y creo que no todos estaríamos de acuerdo en ello, ¿no? Las probabilidades de que alguien piense de manera idéntica con una gran cantidad de información son muy raras. Y a veces lo que no pensamos es que cuando consultamos en internet, pues estamos robando todas las ideas palabra por palabra, ¿no? Y pues eso constituye un delito que se supone que Waber se sanciona, ¿no? Algunos de sus maestros a lo mejor han sido muy buena onda y dicen, ah, no pasa nada, yo no soy tan buena onda. Y sí me molesta mucho, ¿no? Porque cuando uno revisa el trabajo de un alumno, pues no está esperando leer a alguien más, está esperando leer el proceso de entendimiento de tu alumno. O sea, uno no puede calificar a alguien que ya publicó la información y califica a su estudiante, ¿no? Y la forma más adecuada de hacerlo es valorando sus ideas y pues no se puede hacer si estas provienen de un control C más control V, ¿no? Bueno, dicho eso, ¿por qué APA y qué significa APA? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan todavía? Todavía, ¿no? Profe. Todavía me escuchan. Y entonces, ¿alguien sabe qué significa APA? Pueden conversar también en el chat. Igual la diapositiva lo dice. ¿No? Los voy a subrayar. Gladys. Soy yo, pero creo que no te escucho. ¿No? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Ajá. ¿Y qué implica eso, Jennifer? ¿Ideas? Bueno, yo se los voy abreviando.
Esta asociación de psicólogos, básicamente lo que hacían es que comenzaron, bueno, este es el criterio base, ¿no? Uno puede tener muchas ideas, pero para que esas ideas se entiendan, uno tiene que tener un buen soporte para esas ideas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo la idea más genial para mi colonia, fraccionamiento donde vivo y yo sé cómo evitar toda la delincuencia e inseguridad que se vive ahí. Entonces yo me meto al grupo de vecinos y entonces comienzo a contar todas mis ideas. Pero no tengo mala ortografía, sino pésima. O sea, soy el peor escribiendo. Y escribí con H donde no iba, con V donde no iba, o sea, escribí fatal. Sin comas, sin puntos, sin nada y todo con mayúsculas como si estuviera gritando. Bueno, si yo tenía una muy buena idea, pero la redacto así, mis ideas pierden fuerza. Supongo que han leído comentarios en redes sociales en la de, oh, tu publicación me acaba de dar un derrame ocular por de lo mal escrita que está, ¿no? Entonces, justamente esta asociación pensaba que para poder publicarle al mundo sus hallazgos científicos, ellos tenían que hacerlos bajo ciertos criterios y cierto rigor que hiciera que la publicación luciera. Por eso es que en 1892, o sea, chequen, ya fue hace bastante tiempo, lo que hicieron es que dijeron, ¿saben qué? Pues vamos a generar un documento en el que comencemos a dejar algunos indicios de cómo hacer un estilo, una forma de citar correctamente NAPA. Y ese primer esfuerzo se concretó en 1929. Fíjense la cantidad, o sea, se fundó en el 92, pero hasta el 29 fue cuando dijeron, ya estamos listos para establecer estos criterios y que todos nos rejamos con ellos, ¿no? Lo interesante de APA es que desde sus primeras versiones, o sea, este fue el primer artículo, pero ya luego salió la primera edición y luego la segunda y luego la tercera, cuarta, quinta, sexta, y ahorita andamos como en la séptima, que aquí dice que se publicó en el 2019, pero realmente para nuestra zona geográfica llegó oficialmente en 2020. Entonces, esta forma de citar, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con ello, pero se ha convertido en un sistema muy reconocido. Una de las cuestiones por las que están reconocidos por su capacidad de adecuarse a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras ediciones únicamente tenían una forma de citar cosas convencionales, por ejemplo, libros. Después fue, ¿sabes qué? Pues además de libros, a lo mejor también puedes incluir capítulos de libro o a lo mejor también artículos de investigación. Y en la tercera dijo, bueno, sí, artículos, libros, entrevistas. Y fueron sumando y con decirles que en esta 20ª edición hay capacidad de citar lo que ustedes quieran. Un video de YouTube, una publicación de Twitter, una publicación de Facebook, un blog de lo que ustedes quieran, una película, una serie, lo que sea. Entonces, estas ediciones se han ido reformulando para la aparición de nuevas formas de comunicación que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, antes las series no eran tan comunes. En la edición, creo, 2001, que era la que yo solía usar, todavía no se consideraban las series, pero aquí ya. Y acá, pues, obviamente también. Acá en el 2001 se consideraban las enciclopedias tipo en cartas, no sé que a ustedes ni les tocaron. Y bueno, ¿no? Entonces, estas actualizaciones han permitido que, pues, muchos digamos, la forma de citar es en APA. ¿Por qué? Porque es una forma actualizada, rigurosa, científica, refinada incluso, que permite citar adecuadamente. ¿Y qué es lo importante de este citar adecuadamente? Pues que además del prestigio que se ha ido generando conforme pasa el tiempo, es un parámetro, casi me atrevería a decir, universal, ¿no? Porque todo el mundo lo utiliza y es bastante claro. Ahorita les voy a más acerca de eso, ¿no? Bueno, novedades o cuestiones novedosas de esta 7ª edición.
Hay cosas que se quitan porque ahora son como más obvias, por ejemplo, el país o la ciudad de una obra. Ya no hay que colocar recuperado de, que era como una leyenda que antes se colocaba. Ya no es necesario el DOI, ahorita les digo qué es el DOI. Se pueden incluir muchísimos autores, pero se pueden acortar colocando estas palabritas mágicas que es et al, que significa entre otros. Se pueden incorporar fuentes tipográficas, es decir, fuentes de letras como Arial, Times, etcétera, etcétera. Porque eso no se los dije, el APA no solamente nos dice cómo citar, sino que también nos dice cómo usar los puntos suspensivos, cómo usar la B, la V, la H, la Y, la doble L y todas esas que a veces les causan problemas. O sea, el APA nos dice todo eso, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la escritura, con el lenguaje, con cómo hablamos, qué palabras están mal dichas y por qué. O sea, toda la gramática, ustedes la pueden encontrar ahí, que frecuentemente lo reconocemos por la citación, pues sí, pero realmente el APA es un tomo gigantesco en el que se habla de todo, ¿no? Incluso del papel y de qué peso debe de tener el papel, qué separación deben de tener las palabras y, bueno, una cantidad gigantesca de cosas que por suerte no van a estar en el examen. ¿Qué más? Bueno, en la última versión se destina un apartado para el uso del lenguaje inclusivo, para no hacer ahí distinciones sexogenéricas, y existen muchas modalidades para citar en una obra que ahorita se las voy a enseñar. Bueno, ahora sí, si hablamos del contenido, como les decía, y ustedes van a poder encontrar cosas acerca del formato, de la redacción, de cómo citar, entre muchas otras, pautas de formato para manuscritos académicos. Les recuerdo que ustedes al estar en una universidad, pues frecuentemente los manuscritos que generen son justamente de corte académico y por eso nos deberíamos de alinear con esto. Es, como les decía, tamaño de hojas de papel, pues tamaño carta, los márgenes, que son los que siempre vienen preconfigurados en Word de 2.54, que el número de páginas va en la parte, fíjense, superior derecha, aunque la mayoría siempre las colocamos en la inferior, y que el listado de referencias debe de tener una sangría colgante. Sin embargo, estos criterios yo no los voy a obligar a que los utilicen, únicamente se los menciono para que los conozcan. Ahorita les digo cuál así va a ser la parte obligatoria. Esto tiene que ver con las letras, ya ven que antes estaba como permitido el tamaño del Arial y del Times. ¿Por qué estos dos? Porque se supone que han hecho estudios acerca del cansancio visual. Ya ven que, por ejemplo, los libros casi siempre tienen estos dos tipos de fuentes. ¿Por qué? Pues por eso mismo. Han estudiado digamos que ya ven que algunas letras tienen como patitas. A ver si me salen. Así. Como patitas. Así. Aquí patita. O aquí patita. Bueno, creo que me entienden, espero. Entonces, esas patitas generan un cansancio visual y también que las letras estén muy encimadas generan un cansancio visual. Por eso se solicita que sean a doble espacio o espacio y medio o a un espacio, etcétera, ¿no? Y si se fijan, aquí hay como información acerca de en el cuerpo, en las tablas la letra puede ser más pequeña, o en la nota al pie también puede ser más pequeña y puede ser sin espacios, puede ser todo junto. Pero insisto, estas son solamente recomendaciones que se supone, según los estudiosos, que ya es algo investigado, no es algo que se les haya ocurrido por locura. Según los estudiosos, esto genera que alguien te pueda prestar más atención. Si alguna vez han entregado una tarea y sienten que su profe no la leyó, no es solamente culpa del profe, también es culpa de ustedes, porque el soporte de esa tarea no era el adecuado, ¿no? O no era legible o generaba fatiga visual. Les aseguro que, o al menos voy a hablar a nombre propio, les aseguro que yo en muchas ocasiones he tenido mucha pereza de revisar ciertos trabajos y que los tengo que leer 4, 5, 6, 10 veces porque no pensaron en el tamaño de letra, en el espaciado, en los márgenes y era un texto abrumadoramente cansado, ¿no? Y justamente por eso APA establece estos criterios para que no nos pase eso, ¿no? Para ser leídos y ser escuchados. Ok.
Dicho eso, pues también el APA piensa en cómo hay que alinearnos, ¿no? Que de esto hay mucha controversia porque hay maestros que les van a decir, si no está justificado su texto, ni los voy a leer, pero APA también determinó que nuestra lectura se sitúa hacia la parte izquierda de nuestro ordenador, entonces los márgenes deberían de estar alineados hacia la izquierda, o eso recomiendan otra vez con base a sus estudios, y también mencionan que debería de colocarse una sangría al iniciar cada uno de los párrafos, ¿no? Pero todo esto, insisto, son únicamente cuestiones de formato que pues ya ustedes podrán seguir o no, ya eso depende de ustedes, pero que son muy interesantes, ¿no? Porque pues APA intenta homologar teniendo en mente la facilidad de compartir con el lector de manera más clara las cosas, y por eso es que tantos libros, tantos artículos retoman sus disposiciones como esta, ¿no? Que no sé si les ha tocado, pero antes se usaba ese esquema absurdo de, a ver, lo voy a escribir por aquí, de ¿cuál es el tema? El tema es el 1.1 y luego sigue el 1.1.1 y luego seguía el 1.1.1.1 y entonces así le seguías, ¿no? Ya lo llegabas al 1. No sé, y era muy confuso porque esto al final, al tener 5, 6, 7 números, pues sinceramente te quitaba un cuarto de línea, ¿no? O sea, ya es mucho espacio. Entonces aparece, ¿sabes qué? Pues no, se valen 4 niveles. 1, 2, 3, 4. Uno es el título y te dice ponlo en negritas para que se distinga. Y luego el subtítulo, pues ponlo también en negritas, pero en vez de centrado, ponlo a un lado. Y luego el siguiente reconócelo con unas cursivas. Y el otro reconócelo sin negritas, pero entonces te va diciendo cómo hacerlo para evitarte esto, que genera distracción visual y que otra vez genera apatía por parte de los lectores, ¿no? Bueno, ahora sí, ya atentos y listos para los ejemplos, porque ya viene la parte del examen. Esta es la parte interesante y la que vamos a tomar como obligatoria para nuestro curso. Citación. ¿Cómo le hago para citar? Bueno, hay que entender varias cosas. No todo se cita, pero sí hay que saber cuándo hay que citar algo. Hay cosas que ya sabemos y que porque ya las sabemos, pues no es necesario citarlas. Pero hay cosas que es indispensable citarlas, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice algo importante, es como cuando estamos en la tradición oral, que de repente alguien que apreciábamos o que creíamos que era muy importante, decimos, bueno, y como dijo tal, o citando a Albert Einstein, él decía que abrimos la cita, ¿no? Porque es algo importante. Entonces, ahí es obligatorio citar. ¿Por qué? Porque sabemos que esa idea, y digamos que nos refugiamos en que esa idea va a tener más importancia porque la dijo alguien importante. No, nos estamos resguardando en el nombre de quien lo dijo. Ah, es que si es una tontería, pues no lo dije yo, lo dijo él, ¿no? Entonces ya ahí, ok. Entonces ahí cuando alguien menciona algo importante hay que citar. Después, segunda regla. ¿Cuándo debo de citar? Siempre que ustedes presenten una definición o una cifra que no sea de sentido común, hay que citar. Si ustedes me van a hablar de lo que pasó en el medievo, o si me van a hablar acerca de lo que pasó en el Renacimiento, o incluso lo que pasó en el siglo XVIII, yo no les voy a creer si no hay una cita. ¿Por qué? Porque es imposible que ustedes hayan estado ahí. No hay manera. Entonces hay que citar. Si ustedes me dicen, ah, pues es que en Tijuana hay tantos millones de personas, a menos de que ustedes los hayan contado, hay que citar de dónde surgió eso, porque esa información no es de conocimiento común. ¿Qué es conocimiento común? Hay muchas cosas que son de conocimiento común. ¿Qué se les ocurre que puede ser de conocimiento común? A ver, les voy a poner un ejemplo yo. Algo de conocimiento común. ¿Todos han escuchado acerca de La Llorona? Sí. ¿De quién es la historia? ¿Quién es el autor de esa historia?
Pues es una leyenda mexicana, entonces. Así es, pero no tiene una afiliación. Perdón, no te interrumpí, Gladys, adelante. Solo decía que pues vendría siendo como de conocimiento común porque no vas como que contando la leyenda y diciendo, y su autor fue o así. Exactamente. Hay mucho conocimiento de sentido común que no es necesario citar. Por ejemplo, yo ahorita me voy a aventar una frase de sentido común. Tijuana es multicultural. ¿Dónde lo han oído? Les aseguro que en todas partes. ¿De dónde proviene eso? ¿Quién sabe? O si alguien va a poner un trabajo, ¿no? Es que yo a veces me pregunto, ¿qué fue antes? ¿Si el huevo o la gallina? ¿De quién es esa frase? Y a veces en algunos lugares, ¿no? Refrán antiguo chino. ¿Por qué? Porque eso es conocimiento de sentido común. Perdimos el hilo de a quién le corresponde esa idea y entonces ya lo citamos como algo que es de dominio público. Sin embargo, si es una cifra, si alguien te está diciendo cuántos millones de mexicanos existen, si alguien te está diciendo cuántos de esos millones de mexicanos viven en situación de pobreza, si alguien te está diciendo cuántos millones de esos mexicanos tienen seguro público, eso proviene de una investigación. Y esa investigación quizás a alguien le costó 2, 3, 4, 5, 10, 20 años para realizarla. Entonces que ustedes lleguen, le pongan control C, control V y se la lleven a su documento es un tantito injusto e incluso por eso es considerado un delito. Porque yo no puedo asumir que eso es mío y estoy haciendo eso, no ponerlo en mis palabras. Entonces, casi siempre, cualquier definición, cualquier cifra, cualquier dato censal tiene que venir acompañado de su referencia, ¿no? No quiere decir que no lo utilicemos, no, o sea, las citas nos dan respaldo, nos ayudan a decir, pues es que no lo estoy inventando, sino que alguien más lo dijo, lo sabe, lo verificó. Pero para que funcione de esa manera, pues tenemos que citar adecuadamente. Y otra modalidad, cuando yo quiero citar, es que yo reproduzca un testimonio de manera exacta. Es decir, si yo por palabra quiero decir algo, por ejemplo, si yo les pregunto qué es desarrollo urbano y ustedes se van a internet y dicen, es que me gustó mucho cómo lo decían. Pues sí, pero hay que citarlo porque lo quieres reproducir de manera exacta, no lo quieres alterar. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Fíjate, Carla, que hay muchas formas de citar. Esto es interesante. El APA es para textos académicos. Frecuentemente cuando uno está en la secundaria, todavía no se involucra tanto con los procesos de generación de conocimiento, porque aún eres alguien que está en una formación básica. Sin embargo, ahora que ustedes van a ser profesionistas, o sea, yo me imagino en este escenario, que ya me ha pasado, una vez metí un bomberazo ahí en la Universidad de Guanajuato donde yo trabajaba. Había una profe, chéquense, está bien bueno este chisme. Había una profe que había un libro muy padre de un chileno que se llama Munizaga. A mí ese libro me encanta porque se me hace muy, muy padre, muy explicativo. Es un libro acerca de urbanismo. Entonces, a mí me gustó mucho, pero ese libro no se conseguía en México. ¿Por qué? Pues, quién sabe. Lo vendían en Chile. Era de la Universidad Católica de Chile el libro. Pero yo un día se lo pedí prestado a una amiga que fue a Chile y lo compró. Y entonces me lo llevé a mi casa y yo estaba fascinada, ¿no? Leyéndolo, porque ya había leído las reseñas en internet, ¿no? Y cuando lo tuve en completo yo estaba muy feliz. Y de repente me acuerdo de esto, yo ya lo había leído. Y recordé que en la Universidad de Guanajuato había un documento donde venía la información palabra por palabra. Y como yo había sacado copias de eso en la biblioteca, pues comencé a comparar el libro chileno que me prestó mi amiga y que yo estaba escaneando, por cierto, con esta publicación que estaba en la biblioteca, que era de autoría de una profesora de la Universidad de Guanajuato, ¿no? O en la carátula venía su nombre. No voy a decir el nombre para no quemarla, pero venía su nombre. Y entonces de repente dije, oye, esta señora metió esta publicación, pero no es de ella, es de Munizaga. Y la metió porque pues esta publicación no había llegado a México y la metió a su nombre. Esto es un delito, ¿no? Y yo lo dije, pero lo conversé con unas amigas que estaban estudiando conmigo, estábamos en el doctorado todas. No me pregunten cómo, pero desaparecieron el libro de la biblioteca, lo mandaron retirar.
Y ya luego yo pensé, pues claro, es que era bien riesgoso, ¿no? O sea, si yo hablaba en voz alta y decía, esta señora se robó este libro y aquí están las pruebas, pues la podían meter hasta el bote, ¿no? Porque era un delito. Y quizás era muy fácil y a lo mejor fue muy loable la tarea de ella de, pues este libro no estaba en México, yo lo reproduzco, pero pues era ilegal, totalmente ilegal, ¿no? Y te digo, lo desaparecieron. Yo creo que una de mis amigas le dio el pitazo porque la conocía. Quién sabe qué. Después de eso me di cuenta que eran muy amigas. Entonces dije, wow. Pero otra vez, ¿no? Es un delito. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque es un, digamos que como profesionistas nos puede dejar muy mal parados. Muy, muy mal parados. El hecho de plagiar y no, pues no darnos cuenta. Dije que en la educación previa, en la secundaria, en la primaria, puede ser importante, puede ser delicado, pero ya como profesionistas, imagínense si ustedes, pues cómo quedarían si les piden un plano y de repente lo bajan de Arqui.plus. Pues está, o sea, su reputación como profesionistas es la que se está poniendo en juego, ¿no? Y aparte poner en juego mi reputación por algo tan sencillo como citar, pues no tiene sentido, ¿no? Porque créanme que con haber colocado a esta señora abajo traducción del libro de Munizaga, con eso bastaba, ¿no? Pero lo malo es que no estaba en ninguna parte. Pero bueno, ok. Dicho esto, ya voy a pasar a la parte de citar. Únicamente les quiero comentar, también ahí hablando acerca de lo que Carla está preguntando, hay un formato que se llama autor y fecha. Entonces, este formato autor y fecha quiere decir lo siguiente. Antes, no recuerdo, pero en los libros se cita en latino. Es decir, ponían un 1 como así. A ver, déjenme lo hago para que nos entendamos. Por ejemplo, ponía aquí formato y ponía un 1. Y luego acá abajo venía una rayita, venía el 1 y luego venía qué significaba o dónde lo habían, de dónde lo habías retomado, ¿no? Así funcionaban los libros cuando yo estaba en la primaria, supongo que cuando ustedes también, ¿no? Ok, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Este sistema, de repente ustedes tenían una página y la mitad de la página era texto y la otra mitad era la cita al pie. Casi como la Biblia, no sé si la han visto, pero de repente tiene así como un gigante aquí abajo de nota al pie, ¿no? Ok, para evitar esto, porque esto distrae al lector, o sea, no sé ustedes, pero yo cuando tengo prisa y veía que era esto, tenía un 1, yo ignoraba el 1, nunca lo vi y seguía leyendo. Decía, no, la nota abajo es complementaria y me la brincaba, ¿no? Porque es muy difícil leer, porque te distrae y requiere que, aunque estés en la parte de arriba de la página, tienes que bajar, ¿no? Entonces, esto es muy cansado. ¿Y qué se hizo? Bueno, todas estas escuelas o todas estas asociaciones lo que hicieron es que comenzaron a diseñar sus criterios, pero todos ellos se llaman autor año. ¿Qué quiere decir? Que la información que siempre necesitas es el autor. Por ejemplo, en mi caso, voy a citarme. Eso es una cita. No es más complicado que hacer esto. Ese es el sistema autor-año. Ya los van a dar cuenta de que hay varias modalidades, pero la más común es esta, que se ponga entre paréntesis. Entonces, en vez de colocar este 1 ahí, lo que hago es que coloco al autor y el año aquí, formato Ayala 2021. Como ustedes saben, los paréntesis no se leen. Entonces, si alguien quiere hacer una lectura rápida, pues nada más se lo brinca y listo. Pero si quiere encontrar la información completa de este autor, o de esta autora en mi caso, va a ir al final del documento y al final del documento va a aparecer. ¿Ok? En eso consiste todo. Si ya lo entendieron, ya lo tienen. Ya no hay más. Créanme, no hay más. Bueno, entonces, hay dos cosas que tenemos que citar, justo por lo que les acabo de decir, que es adentro del texto y al final del texto. ¿Cómo se hace adentro del texto? Bueno, hay creo que 3 o 4 formas de citar. Se las voy a explicar y espero que me puedan acompañar en esta parte, ¿no? Fíjense bien, cuando yo tengo una cita que es chiquita o es cortita, de menos de 40 palabras, se le considera pues, cita corta. Significa que yo la puedo citar y lo único que necesito
Lo único que necesito es colocar unas comillas, este color no se ve, unas comillas al empezar el texto y al finalizarlo. Es decir, yo puedo aquí empezar con un comentario mío, decir, pues según el libro tal, no sé qué, abro las comillas, cito qué decía el libro aquí, o sea, si lo quieren ver en términos cibernéticos. Yo copio y pego, control V, pero todo va dentro de las comillas, siempre y cuando sean menos de 40 palabras. Si son menos de 40 palabras, yo únicamente coloco comillas antes, comillas al final y ya está. Lo que va dentro del paréntesis es lo que ya les dije. El autor, el año y como es una cita textual y como se supone que quiero ubicar, o sea, que si alguien quiere leer a esta persona, pues a lo mejor quiere saber cuál es el número de página, pues yo lo coloco aquí. Entonces, esos son los 3 elementos que deben aparecer. Les voy a dar un ejemplo. Aquí está. Fíjense, aquí yo pongo un texto. Estas son mis palabras. Aquí está hablando la profe. O sea, yo. Aquí. ¿Qué dije? Nada. Esto es un conector de idea. Lo anterior se hace notar a partir de la siguiente cita. Es únicamente un contexto. Piénsenlo así. Y después yo abro mis comillas y todo esto es lo que dijo el autor. Fíjense, miren, este es el autor plagiado, Munizaga. Su libro es de 2014. Bueno, de 2014 y la página de la que retomé esta cita, página 36. Si ustedes quisieran saber todo acerca de este autor, porque pues ya les conté todo el chisme, ¿no? Y ya les dije que es un autor tan bueno como para que se lo plagien porque nada más estaba en Chile hasta hace unos años, pues entonces yo me voy al final y lo busco y digo, ok, Munizaga, aquí está. Su libro se llama Diseño Urbano, Teoría, Método y es de esta universidad, la Pontificia de Chile. ¿Ven? No les mentí en lo absoluto y ni me acordaba que aquí estaba el ejemplo. Entonces, esto me ayuda a abreviar considerablemente la información. ¿Por qué? Porque pues únicamente puse el autor y la fecha en el interior del texto y pues nadie se desvía, ¿no? Insisto, si alguien no lo quiere leer, no se tiene que ir al pie de la página, sino que aquí mismo pues lo omite y ya, se acabó. En este tipo de cita, ¿dudas? ¿Preguntas? Aprovechen. Y si es como una electrónica, un URL. Ok, fíjate bien, lo interesante es que para estos tipos de citas, como este es el paso 1, todo se cita igual. Esto que está aquí podría ser una cita corta de una serie, de un video de YouTube, de un libro, de un artículo de revista, de una publicación de Facebook. Aquí no importa, todo se cita igual. Por ejemplo, el autor podría ser Grupo de Vecinos Tecate Encantado. Año 2021 y pues no voy a tener la página, entonces voy a colocar SP, que es sin página. Significa entonces que siempre la forma de citar va a ser igualita independientemente del tipo de recurso al interior del texto. Al final del texto, acá, voy a poner mi listado, aquí es donde se hace la diferencia. Entonces aquí yo digo, ok, este es un libro. ¿Por qué? Porque nada más tiene título y editorial. Pero este es un libro. El de Munizaga que estábamos viendo. Este de aquí también es un libro. Porque está el título y la editorial. Pero este de acá es una publicación de internet. Se cita igual. El autor no es una persona, sino una asociación. Pero se cita igualito. Únicamente que al final yo pongo el enlace. Igual aquí. ¿Se fijan? Este es un enlace. Pero esta, como aquí tiene volumen, significa que esta es una revista. Entonces, sí hay diferencias, pero en la primera fase, es decir, en el paso en el que vamos, todavía no se visualizan, todo se cita igual, todo se cita de la misma manera. Ahorita llego al segundo paso, ¿no? Pero muy buena pregunta. Ok, bueno, la cita corta. ¿Dudas? De nada.
Cita corta, ¿dudas? Dijimos menos de 40 palabras, comillas, comillas, autor, año, página o párrafo. Listo. Clarito, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar a subirle la intensidad. No porque yo quiera, sino porque va subiendo. Cita textual larga. La cita textual larga implica una diferencia en la extensión. Esta se suele llamar cita de bloque. Esta les va a gustar mucho porque significa que ustedes pueden darle control C y control V a, no sé, una página completa. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo puedo copiar muchísima información. Tiene, como les decía, más de 40 palabras. Ese es el requisito. Pero la diferencia está en dos cosas. La primera es que aquí no van las comillas, sino que va una especie de margen o de sangría de 0.5 pulgadas del lado izquierdo. O sea, donde va pegada la cita, tiene que tener una sangría y luego se coloca el texto tal cual y la misma información. Autor, año, número de página o de párrafo. Les voy a mostrar el ejemplo. Ahí vamos. El ejemplo es este. Fíjense bien, aquí está todo esto, otra vez, pobre Monizaga, hoy le han de estar zumbando sus oídos, ¿no? Aquí está Monizaga, 2014, y si se fijan, aquí tenemos una diferencia, una distancia de 1.5 pulgadas. Aquí no hay comillas, pero el texto se va a ver separado. ¿Qué quiere decir eso y por qué se hace esto? Voy a hacer una pausa si es que el internet me lo permite. Se está portando muy buena onda. Ya se había dado cuenta de que estaba perdiendo yo la paciencia. Entonces, vamos a quitar esto y les voy a poner un ejemplo. Ay, caray, esto no era. Aquí. Fíjense, por ejemplo, si yo tuviera una página, aquí, esta es mi página y esta es mi página. Si yo hago una cita textual corta, la corta iniciaría aquí, acabaría aquí. Aquí empiezan los paréntesis con el autor, el año y la página. ¿Correcto? Entonces, es fácil identificarla porque es una línea de menos de 40 palabras. Sin embargo, si yo tengo una cita de bloque, una cita larga, yo tengo que separarla. Entonces, el texto, que a lo mejor mi texto normal venía aquí, se va a ver distante. Así. ¿Por qué esto? Bueno, fíjense bien. Ahí, la importancia de hacer el dibujito. Y luego acá ya se acabó la cita y vuelvo a mi margen izquierdo normal. Ok, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí colocara comillas y las colocara acá, díganme qué persona en su sano juicio al leer más de media página se acuerda dónde había empezado la comilla y dónde había terminado. Nadie, realmente nadie lo va a recordar. Entonces, estas comillas son innecesarias. Por eso, si esta cita, en cuanto yo veo que se desprende del margen, en cuanto yo veo que se separa, significa que toda esta no es mi voz, es la voz de alguien más. Ese alguien más que acaba de aparecer. Así es, Carla. Toda la cita lleva el espacio. Entonces, aquí tenemos los datos, pero visualmente mi cerebro va a entender que todo lo que esté separado del margen no es mío. Todo esto es de alguien más. Todo este bloque, por eso se llama cita de bloque. Acá la cita corta es sencilla porque yo puedo identificar con facilidad dónde empiezan las comillas, dónde terminan y digo, eso es palabra de él. Pero en el caso de una cita larga sería muy confuso las comillas porque después de un par de líneas uno ya no se acuerda dónde habían empezado. Entonces esto visualmente me ayuda. Yo he visto citas de bloque de 3 páginas. O sea, se puede. Yo puedo copiar un bloque gigantesco de información, ¿no? No hay ningún problema, se vale, es válido. Pero, de nueva cuenta, el requisito de las comillas cambia por esta condición, porque es muy difícil identificarlas cuando ya estamos hablando de una extensión considerable de información, ¿no? Entonces, eso es importante a tenerlo en mente. Y vamos a seguir por acá. A ver, ahí voy, ¿eh? Espérenme, se perdió. Ok, ahí está.
Entonces, este era el ejemplo que les estaba dando. Como estábamos mencionando, toda la cita va con este margen, todita, o sea, aquí se va a quedar en vacío, porque el texto, digamos que vendría por acá. Y pues justamente bajo ese entendido, estoy buscando, pues ya es la segunda modalidad de cita al interior del texto, ¿ok? Tercera, esta es la más usual, pero la peor utilizada, la peor implementada de todas. ¿Cuál es? La cita de idea o paráfrasis. A veces les pregunto a mis alumnos, a ver, ¿y esta información de dónde la sacaste? De ninguna parte, profe, es mía. Y okay, si yo voy y leo algo, y luego de eso que leí, yo lo convierto en mis palabras, no hace que la idea sea mía. Por ejemplo, si yo voy al portal de la INEGI y reviso cuántos habitantes tiene la ciudad de Guanajuato, no porque yo cambie la redacción significa que yo hice el censo. No funciona así. Entonces, independientemente de que nosotros cambiemos las palabras, de cualquier forma tenemos que hacer la cita. Por eso es que esta, la cita de idea o cita de paráfrasis, es la cita más usual que existe, porque consiste en transmitir las palabras del autor a partir de nuestra redacción. No hay que cambiar el sentido, ¿no? O sea, las ideas de origen tienen que ser tal cual, pero sí puedo cambiar la redacción. Les voy a poner un ejemplo bien claro en un segundo. Esta cita no resulta indicada si yo necesito, o más bien en esta cita no es necesario colocar las comillas y tampoco es necesario colocar un margen, porque yo soy el que estoy dando la redacción. Yo soy el que doy las ideas y yo soy el que las articulo. Entonces no es necesario que yo incluya un margen o que ponga comillas. Lo ideal es que yo haga mi propia interpretación de las cosas. De eso se trata, ¿ok? Un ejemplo. Ahora sí, regresando a lo que decía Carla. ¿Hay algún libro que les obligaran a leer? Yo sé que lo hicieron con mucho gusto, pero probablemente al inicio era una obligación. ¿Hay algún libro que les obligaran a leer? Tipo El Quijote de la Mancha, Quién se llevó mi queso, El Señor de las Moscas, a ver qué otra. Hijo pobre, padre rico, no sé, leen muchas cosas extrañas en la prepa. Ustedes díganme, ¿qué los pusieron a leer? 100 años de soledad. A mí me pusieron a leer el libro que se llama Cerdos en la Sala. No sé si lo han Órale, ese escuchado. no lo conozco. No. Está muy interesante, de hecho. Sí, se lo recomiendo. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Pues la historia es en general así de en una granja en la que los animales ya están cansados de los malos tratos, entonces tienen un líder. No recuerdo qué animal es su líder, pero pues cada animal, como las gallinas se quejaban por esto, los cerdos por esto otro. Pero te cuentan la historia así como en cuanto a animales, pero la historia así como el trasfondo es el sistema el gubernamental y como sus deficiencias y cómo el pueblo se levanta en, pues digamos, en armas. Pero en ese caso, los dueños de la granja, o sea, los humanos, yo lo interpreté que son como los gobernantes. Ya hace mucho que lo leí y no recuerdo exactamente qué pasa, pero recuerdo que ese es el contexto en general y lo que me dio a entender. Ok. ¿Y en qué página está eso que me acabas de contar? Ese es como un resumen general del libro, porque no recuerdo exactamente las páginas. Bien, Gladys. Eso es justamente una cita de idea. Que uno no cambie las ideas de origen, pero que al mismo tiempo si te preguntan, oye, ¿y en qué página iba? Pues tú dices, ¿quién sabe? O sea, es una síntesis, te estoy hablando de toda la obra y significa que yo puedo expresarte, pero también estoy consciente de que a lo mejor no le entendí bien al libro, ¿no? A lo mejor los animales sí eran nomás animales y ya, ¿no? Párale de contar y el otro me lo imaginé yo, ¿no? Entonces ahí es cuando uno hace una cita de idea, pero malamente
lo que creen algunos estudiantes que es una cita de paráfrasis es, fíjense bien lo que suelen hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, dentro del párrafo sin la necesidad de enfatizar. Y quitan el enfatizar y ponen reforzar. O cualquier palabra, ¿no? Entonces, es que lo puse en mis palabras, profe. Eso no es ponerlo en tus palabras. Eso es cambiar un par de letras para que después el detector de plagios de Blackboard a la profe no le bote que son iguales a lo que está en internet, ¿no? Y eso es lo que muchos suelen hacer, que cambian aquí le quitan y le ponen una coma, o quitan esta parte y ya nada más dejan esto y entonces ya el texto no se parece al original. Entonces, eso no es una paráfrasis. Una paráfrasis es cambiar al menos el 70% de las palabras, al menos, y poner nuestra interpretación. Justo lo que acaba de decir Gladys, ¿no? A ver, ¿de qué se trataba? No, pues de esto, y las comillas, pues no se necesitan porque eso no es lo que dijo el autor. Y el margen, pues no se necesita porque no es lo que dijo el autor. Y el número de página, pues a veces no se necesita, a veces sí. Les voy a poner un ejemplo de cuando sí. Por ejemplo, aquí hay una información en verde. Esta persona se llama Ariel Gravano, fue mi profe, estuve con él 3 meses en Argentina, y aquí hay un párrafo que a mí me gusta mucho de él, está medio denso porque él escribe medio denso, y dice, ya dijimos que el objeto es una relación conceptual, una construcción, no una cosa ni una sustancia, y que para la consideración del objeto antropológico era fundamental el enfoque holístico, la observación con participación, las explicaciones cualitativas, la exotización de lo familiar y demás rasgos articulados en lo que denominan la perspectiva antropológica. Yo leí esto hace mucho tiempo, como Gladys, ¿no? Y a mí se me ocurrió hacer una cita de idea. Y yo pongo, en la antropología del urbano, que se llama el libro, se hace énfasis en el objeto de investigación. Yo lo estoy sintetizando, igual que Gladys, al menos dentro de los estudios antropológicos, que debe de constituirse en plena conciencia de que pertenece a una realidad compleja. Estas palabras no aparecen acá, es mi interpretación, es una suma de lo que leí aquí, más lo que le escuché a mi profe decir, ¿no? Y pues ya yo lo coloqué así y digo, bueno, si quieren saber más de eso, pues sí consulten la página 30 porque ahí viene. Entonces sí puedo colocar la página, pero no es forzoso. Este tipo de cita es el más deseado, al menos por mí. ¿Por qué? Porque yo puedo ver sus ideas, puedo ver lo que ustedes quieren transmitir y no solamente leo lo que alguien más ya dijo, ¿no? Bueno, todos los tipos de citas son válidos. Ustedes pueden hacer cita corta, cita larga, cita de idea, pero lo importante es que citen. Y si usan este tipo de cita, para mí es la más complicada, ¿no? Porque implica que nosotros tengamos que pensar y cambiar las ideas, pero si la hacemos, pues nuestro texto va a tener más armonía, ¿no? Porque a veces uno lee un texto y dices, oye, pues aquí está todo lleno de errores de ortografía. Luego de repente hay un texto súper bonito, bien escrito, con la mejor gramática del universo, y luego otra vez, ¿no? Todos los errores u horrores de ortografía. Y dices, ay, no combina. Entonces, se supone que con una cita de idea uno puede armonizar todo, ¿no? Y que no esté una parte en yo, otra en tú, otra en ustedes y demás. Bueno, ahí vamos con 3 tipos de citas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Vamos claros? No, profe, todo bien. Okidoki, muy bien. Entonces, esta es la cuarta. Esta es la cuarta forma. Esta la van a encontrar mucho y se llama cita de segunda mano. ¿Qué quiere decir? Que yo leí algo, pero ese algo que yo leí está citando a alguien que yo no leí. Eso es una cita de cita. Se vale, son válidas. Por ejemplo, si ustedes entran en internet, a mí me ha pasado mucho con textos de arquitectura donde, por ejemplo, citan a Vitruvio.
Y no sé ustedes, pero los textos de Vitruvio pues ya son muy antiguos, son del tiempo de los romanos y encontrarlos es súper difícil y pues lo que solemos encontrar son traducciones, ¿no? De muchos idiomas y de muchos momentos históricos, entonces encontrar el original es súper complicado. Pero si yo entro a internet va a ser muy común que yo encuentre textos de Vitruvio o que hacen referencia a Vitruvio. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, pues hace una cita de segunda mano, es decir, yo consulté o yo leí a González, pero González me está citando a Vitruvio. Y así yo me evito el tener que ir a buscar el texto original y me quedo con esta interpretación del autor. ¿Ok? Entonces, el esquema para citarlo o para hacerlo es este que se encuentra aquí. Yo coloco el texto de a quien sí leí, obviamente. Yo coloco el texto que consulté y después de eso abro un paréntesis y coloco pues al propietario de la idea, pero digo en dónde yo lo leí. Y entonces digo el autor que yo consulté de primera mano, ¿no? Entonces, este es el esquema para la cita de cita. Les voy a poner el ejemplo para que quede un poquito más claro. Recuerden que esto ustedes lo tienen disponible, pueden descargar este manual. Y si tienen dudas me pueden preguntar. Ok, aquí hay una cita. No la voy a leer, pero en esta cita se está mencionando que las ideas son de Miguel 2001 y que se sacaron de la página 21. Pero yo nunca leí a Miguel. Yo a quien leí fue a Sevedio de 2010. Entonces la cita se coloca justamente así. Esta idea es de Miguel 2001 en la página 21, pero yo la leí en Sevedio 2010, página 22. ¿Dudas acerca de esta forma de citar? Es muy común, ya sé que cuando se encuentren con ella van a decir que no sabían cómo usarla, no se preocupen. Otra cosa importante, por ejemplo aquí, ustedes se van al final del texto. Aquí ustedes no van a encontrar a Miguel. ¿Por qué? Porque pues no lo consulté. ¿A quién sí vamos a encontrar? Al que sí consulté, que es Sevedio. ¿Se fijaron? Eso nos quita mucho trabajo, ¿no creen? Porque yo ya nada más tengo que colocar esta cita y pues ya entiendes que está en este Sevedio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Okidoki. ¿Puedo regresar un poquito? Claro que sí. A este de aquí. A las referencias, ok. Vamos para allá. Listo, acá están. Todo bien, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, seguimos con la presentación. Espero que no haya dudas. Si llega a haber dudas, no se preocupen. Sobre la marcha las vamos a ir despejando. Ya les dije que van a tener que citar todo el semestre, así que lo iremos perfeccionando hasta que ya les salga de maravilla. Ok, entonces, ya casi estamos por entrar al paso 2. Únicamente nos falta mencionar algo. APA, de las cosas que tiene o de los beneficios que tiene, es justamente que se ofrece una variedad de formas de realizar nuestras citas. ¿Cómo está eso? Bueno, todos los ejemplos que hemos visto están en este formato de aquí. Ay, caray, me quedo muy fea la raya. Aquí, en este formato. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Que es en un formato entre paréntesis, que por estar entre paréntesis no se alcanza a leer. ¿Ok? Bueno, entonces, al estar este formato entre paréntesis, yo cuando tengo a un autor lo cito así. Vidal 2002. Si yo tengo dos autores, pues yo lo cito así. Aguilar y
Sánchez 2002. Si yo tengo más de 3 autores, pues no sé, creo que el sentido de que sea abreviado y de que no me desvíe la vista se pierde. Entonces lo que yo hago es colocar et al, que como ya les había mencionado, entre otros y colaboradores. Entonces yo lo abrevio, por decirlo de alguna manera, y pues ya, así queda, para no tener que poner 8 autores aquí, ¿no? Hernández, Sánchez, Ayala, Aguilar, Vidal y ya sería mucho, ¿no? Entonces aquí nada más dejo el et al. Sí, como ya les había mencionado, en vez de un autor con nombre y apellido, tenemos una institución. Por ejemplo, cuando buscan ustedes datos de la INEGI o de la ONU, de la OMS, de quien quieran, ustedes van a colocarlo así: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la primera ocasión en que lo mencionen, tienen que colocarlo todo completo. Ya después lo pueden colocar abreviado. INEGI 2012. Si se fijan, aquí estamos explicando que en subsecuentes ocasiones se va a escribir como INEGI 2012, pero en la primera va completito. ¿Ok? Y igual, si tenemos una institución o un grupo, siempre lo tenemos que escribir sin abreviaturas, así, ¿no? Completito. Ok, pero este es en un formato entre paréntesis. ¿Qué otra opción tenemos? Ah, pues la otra opción es para avanzados. Se llama narrativa o narrativo. ¿Qué quiere decir narrativa o narrativo? Significa que yo puedo separar la información. La información siempre tiene que estar, pero puede aparecer separada. Por ejemplo, me voy a regresar a una de las citas que hemos visto previamente. Como esta. Yo puedo, si así lo quiero, separar la información. Entonces, aquí tenemos a Munizaga, ¿estamos todos de acuerdo? Yo puedo quitar aquí a Munizaga y únicamente dejar aquí la página. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Es que acá, en mi texto, yo voy a poner ahí está. Ya voy, ¿eh? Ténganme paciencia, además de que todavía no les aparece, pero ya lo estoy escribiendo. Ahí está. Algo así. A ver si se alcanza a leer. Ay, se me hace que me pase. Ay, no, tranquilo. Listo. Yo puedo jugar con la narración y antes de empezar el párrafo decir: Munizaga 2014 en su libro Diseño Urbano nos relaciona la forma urbana y dice, y ya coloco la cita. Significa que yo ya utilicé los 2 requisitos básicos, que es el autor y la fecha, y lo único que me queda pendiente es la página. Entonces la página la dejo acá y el autor lo menciono antes de. ¿Cuál forma es correcta? Ambas. O sea, yo lo puedo hacer dentro de la narración para pegar el autor con mis ideas, o lo puedo dejar únicamente al final. Eso ustedes lo determinan. ¿Quedó claro eso? Estuvo muy confuso. Sí, está claro, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces lo que quiere decir es que yo puedo hacer con todas estas variantes que ya tenía aquí pensadas dentro de un paréntesis, también lo puedo hacer sin el paréntesis. Decir, Aguilar y Sánchez mencionan que, y arranco las comillas si es una cita corta, arranco el margen si es una cita larga, o arranco la idea si es una cita de idea, y ya quedó, ¿no? Entonces es otra posibilidad cuando yo no quiero colocar todos estos paréntesis. Bueno, y ahora sí, llegamos a la parte 2. La parte 2 es que yo necesito, supongo que han escuchado esto. Coloquen bibliografía. Ok. Bibliografía se le llamaba antes, porque biblios son libros, y antes las citas o únicamente se citaban libros, porque eran los únicos que se consideraban confiables.
Ahorita, en el momento actual en el que nos encontramos, realmente no solo se citan libros, sino que también se citan artículos, también se citan publicaciones de redes sociales, entre muchas otras. Por eso esto de bibliografía ya se descontinuó en el lenguaje de APA. APA ya no habla de bibliografía jamás. APA nos habla de referencias o lista de referencias o listado de referencias, ¿no? Porque da esta apertura a que podamos hablar de otro tipo de recursos de todo tipo, ¿no? Yo les voy a presentar cómo se citan algunos, no todos, porque pues no acabaríamos la clase jamás, ¿no? Pero les voy a hablar de los más comunes. Curiosamente, el recurso que casi nadie quiere usar, que son los libros, son los más fáciles de citar. ¿Qué me interesa aquí? No quiero que se los aprendan de memoria, por eso les di el manual para que ustedes lo puedan consultar cuando quieran. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Que vean la estructura, porque la estructura tiene una lógica muy clara que básicamente si le encuentran el sentido ya se abrevian todo. ¿Qué se pone primero? Apellido del autor, siempre. Después, las iniciales del nombre. Apellido, yo por ejemplo, Ayala. Y luego, Bonacoma, iniciales de mi nombre, Elvia, y gracias a mi abuela Guadalupe también. El año de publicación, 2021. Y luego aquí pongo el título. Esto en el caso de que yo esté hablando de un libro. ¿Ok? Fíjense bien, el autor primero y después del autor, hasta se los voy a poner en otro color. Después del autor viene el año. Los elementos siempre van a ser los mismos, no cambian. Si se fijan, si cito un libro, si cito un capítulo del libro, siempre es año de publicación, año de publicación. Apellido e inicial, apellido e inicial. ¿Qué sigue? Siempre, 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 título. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí se alarga un poquito más. Es el mismo. ¿Qué es lo último? Lo último es el lugar donde se encuentra. ¿O qué es? La descripción de qué es. Aquí, si yo hablo de editorial, es un libro. Si yo acá hablo acerca de un libro, es porque esto se encuentra al interior de este libro. Si yo hablo aquí acerca de una revista, es porque esto se encuentra dentro de una revista. Entonces, siempre va a ser la misma lógica. Primero autor, año de publicación, el título y qué cosa es. Insisto, el más fácil es el libro, porque únicamente colocamos el nombre de la editorial. Trillas, no sé, Gustavo Gili, lo que sea. Después, un capítulo del libro, pues es casi igual, es el mismo esquema, pero yo tengo que abreviar alguna información adicional, porque un capítulo del libro puede estar en un libro que escribió alguien más. Se pueden ser varias personas escribiendo el libro, entonces tengo que colocar también cómo se llama el monito que lo editó, que lo coordinó, que algo. Aquí está, ¿no? Si es editor, compilador o qué es. Y tengo que decir, pues, qué es, ¿no? Cómo se llamaba el libro, porque acaba el título del capítulo. Entonces acaba, ¿cómo se llama el libro? Y luego decir, pues, en qué páginas está y la editorial, que es el mismo dato que queríamos acá. Entonces, aquí está la editorial, que sigue siendo el mismo dato, pero aquí estamos dando precisión. Esta última parte que estamos colocando en verde se llama ubicación. Es decir, lo que yo estoy precisando es dónde vas a encontrar más información. Pasa aquí lo mismo. Por ejemplo, yo digo, bueno, sí es una revista, pero dime en qué número de esa revista o en qué volumen o en qué tomo y exactamente en qué páginas. Y aquí todavía voy a incluir, si es una revista en internet, voy a incluir el enlace, que es lo que me estaba preguntando Carla hace ratito, ¿no? Porque nosotros consultamos mucha información en internet. Entonces, esta información tiene que aparecer, pero siempre bajo el mismo esquema. Entonces, era naranja, azul, morado y verde, ¿verdad? Naranja, azul, morado y verde. Bueno, si ustedes se cambian, acá era amarillo, sí, ¿verdad? El nombre. Si se fijan, seguimos con lo mismo. Morado. Creo que era esto.
Aquí seguimos con lo mismo. El azul para el título, el azul para el título y el verde. La lógica, insisto, es exactamente la misma, no estamos cambiando en lo absoluto, pero estamos variando del tipo de recurso. Si es una tesis, pues otra vez, autor, año, cómo se titula la tesis, pero aquí hay que precisar de qué modalidad era, o sea, si era de grado, de maestría, etcétera, y en qué dirección de URL o en qué http www estaba. Y acá, en un video en línea, es exactamente lo mismo. ¿Cómo se llama? Así sea un nombre medio extraño, porque sea un sobrenombre o lo que sea, eso va aquí. En un video en línea, como muchas veces los quitan, es importante poner, además del año, el día, el mes, el título del video, precisar que es un video, o sea, poner esta entre paréntesis video, el nombre del portal, o sea, por ejemplo, YouTube, Vimeo, y la dirección. Esta, que yo sé que va a ser la estrella y que ustedes la van a querer mucho, que es la de los sitios de internet. Pues los sitios de internet se citan de manera muy sencilla. Autor, año, título de la página web y la dirección. Es todo. Entonces, bueno, así funcionan las citas de los recursos más comunes. Ya luego van a encontrar otras cosas que van a querer citar. Podríamos seguir, ¿no? Y hablar de enciclopedias o demás cosas, pero no tiene tanto sentido porque las más comunes son estas. Bueno, ya casi acabo. Únicamente para mencionar varias cosas. Hay ocasiones en las que no van a encontrar cierta información. Por ejemplo, que no encuentren el título, o que no encuentren el año, o que no encuentren el autor. Entonces, bueno, aquí hay algunos consejos de cómo en el paso 1, que era este, paso 1, y lo puse en amarillo, bueno, pero la ponemos más grande para que se vea. Y como en el paso 2 debe de citarse esto. Es decir, en el listado de referencia, si yo no tengo autor, vamos a colocar otro color. Si yo no tengo autor, lo que voy a colocar en vez del autor es el título. Y si no tengo fecha, lo que voy a colocar es un SF, que es sin fecha. Y luego aquí voy a colocar la fuente. Por ejemplo, el enlace, la editorial, el nombre de la revista, etc. ¿Y cómo le hago al interior del texto? Pues igual. Por ejemplo, si yo tengo un manual que encontré que se llama La teoría de la arquitectura, pero no tiene autor, pues yo coloco la teoría de la arquitectura sin fecha y listo. O en el libro, la teoría de la arquitectura, y nada más coloco esto entre paréntesis y ya quedó. Si por el contrario, yo lo que no tengo es autor, pongo la descripción de la obra, porque tampoco tengo título. O sea, esta que estaba acá, pues tampoco tengo título. Entonces yo describo qué es. Pues teoría de la arquitectura, monografía en la que se habla de la historia de la arquitectura. Fecha, 2019. Fuente, www.teoriadelarquitectura.com. Y se cita igual. La descripción de la obra me funciona porque no tengo ni autor ni título. Entonces la coloco otra vez. Monografía en la que se habla de año y ya quedó. Entonces, esto es al interior del texto, esto es en el listado de referencias. Si yo no tengo fecha y título, pues fecha ya dijimos que es SF, pero si no tengo título, la descripción de la obra es la que utilizo. Por ejemplo, autor, Salvador Dalí. Fecha, sin fecha, porque no sabemos cuándo lo hizo. Descripción de la obra. Escultura sobre bronce que fuente, Museo Sumaya. Listo. Pasa lo mismo acá. Y si no tenemos ni autor, ni fecha, ni título, pues ya uno hace como algo medio extraño. Sinceramente, debido al nivel en el que estamos, si ustedes tienen una fuente, aunque les guste mucho, pero no tiene autor, fecha y título, mejor descártenla. Porque pues no tenía nada de veracidad, lo pudo haber escrito quien sea. Entonces mejor omitirlo. Yo recomendaría que
sean fuentes que tengan título, que tengan autor, a veces no tienen una, pero que ya no tengan tres, ya me parece muy radical. Creo que deberían de dudar de esas referencias, ¿no? Bueno, puntos generales, ya les dije, toditos, las formas de tienen los mismos elementos, autor, fecha, título y fuente. Hay cositas que se añaden, pero son pequeñas variaciones, no pasa nada. Y lo último es que en el listado de referencia uno tiene que organizar las cosas de orden alfabético, es decir, de la A a la Z. Si cuentan con varias publicaciones del mismo autor, hay que colocar el más viejito primero. Al alfabetizar, por ejemplo, si algún autor tenía caracteres especiales, por ejemplo, un autor de un video de YouTube, esas no se consideran, entonces van a ir al principio. Hay que colocar una sangría flotante de 0.5 pulgadas en cada una de las referencias. De hecho, eso se ve de manera gráfica muy fácil, ¿no? Esto es una sangría colgante. Que el autor quede destacado y que todo lo demás quede un poquito dentro. Eso es una sangría colgante, ¿no? Tampoco es tan complicado, lo pueden hacer en su procesador de textos. Frecuentemente tiene que estar todo pegado hacia la izquierda. Es recomendable que en esta sección haya un interlineado doble. Y todo esto, como les decía, se puede programar en el procesador de textos. Básicamente, eso es todo. Con los últimos 2 minutos que me pienso tardar en esto, porque el internet, después de hacerme enojar, ha sido muy bueno y no ha fallado, según yo. Todo esto que acabamos de ver, si no se lo quieren aprender, se vale, porque ya hay muchas plataformas en internet que hacen este trabajo de cita de manera automática, como el Zotero, Mendeley, EndNote, etcétera, etcétera, etcétera. El único problema es que a veces cuando bajamos cosas de internet no tienen los nombres correctos, o por ejemplo el nombre del autor viene mal escrito, con falta de ortografía, el título está mal, tiene caracteres especiales, y ustedes van a tener que revisar cada referencia y garantizar que está bien la información, porque si no van a tener broncas, ¿no? Entonces ese es el reto que representa el hecho de citar con estos programas, que frecuentemente uno tiene que invertirle a dejarlo funcionando bien, y que también es muy importante que ustedes conozcan los requisitos básicos para que pues no les represente problema, ¿no? El hecho de hacerlo en el momento adecuado. Y pues acá hay algunas páginas cuando tengan dudas de cómo citar algo. Esta está muy buena porque yo le pregunto, ¿cómo citar una presentación de una ponencia? Y inmediatamente te dice, o aquí, ¿no? En esta máquina de citación, ustedes encontrarán que te dicen, ingresa aquí el título, pon acá tal cosa, pon esto y ya te los acomoda, ¿no? También aquí. Creo que ese es como un manual. Bueno, hay muchos sitios para que ustedes puedan apoyarse si tienen dudas. Obviamente también me pueden preguntar. Estoy familiarizada, creo yo. Y ya por último, hay que revisar que cualquier manuscrito no tenga errores mecanográficos, que respete las citas textuales, que se adapte en cualquier tabla, dibujo, imagen o que se cite, y que en el listado de referencias no aparezca mucha información, sino únicamente aquello que se citó en el texto. Básicamente, eso era todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Y las imágenes. Ok, las imágenes, fíjate que esa descripción no la traigo aquí. Creo que no está en el examen, pero igual no me cuesta nada mencionárselos. Igual les platico un poquito cómo funciona, por si hay dudas, las imágenes también se pueden citar. Frecuentemente el esquema para citar una imagen es el siguiente. Yo tengo una imagen y vamos a ponerle un paisaje. Ay, bueno, mejor no, va a ser abstracto, aparentemente. Entonces, vamos a colocar, uy, a ver, ahí está, ¿no? Esa es mi presunta imagen que no se quiere dejar, ahí está, listo, esa es mi imagen. Lo que suele hacerse con una imagen es que al principio se enumera, vamos a colocarlo con otro color, negro, y yo pongo vamos a poner un nombre romántico.
Esto es lo que yo hago, que supongo ya lo han visto en algún libro. Y lo que hago aquí abajo es que coloco fuente. Hay varias formas de citar la fuente. Por ejemplo, esta es una que se me ocurre, ¿no? Muy usual. Es decir, esta foto la tomaron ustedes y la cita va así. Otra forma podría ser, voy a ponerles varias, ¿eh? Esta es otra. No es que vayan las dos, sino que les estoy dando opciones, ¿no? Obviamente, en estas dos últimas, en las que yo estoy diciendo que alguien más o de alguien más es la imagen, o esta, cuando yo vectorizo algo. O sea, González hizo una tabla, pero estaba bien fea, o la escaneé y se veía bien cucha, entonces yo la digitalicé, a lo mejor le cambié, la reinterpreté, pero la hice con base en la información de él. O sea, no es completamente mi idea. Obviamente, este González tiene que aparecer en el listado de referencias. Punto 2. Si yo la fuente es, por ejemplo aquí, Martínez, este Martínez tiene que aparecer en el listado de referencias. Otra forma de citar cuando no es de un autor, sino por ejemplo se encontraron la información en Google, en algún, no sé, en alguno de esos depósitos de imágenes que son súper genéricos, pues lo que hago es que yo pongo algo así, ¿no? Y esta, la diferencia es que no aparecería en el listado de referencias.